Gabriel García Márquez es considerado uno de los narradores más importantes a nivel mundial. Ha sido premiado con el Premio Nobel de Literatura el año 1982. Su obra es gigantesca entre novelas, cuentos, crónicas y reportajes. También se ha dedicado fundamentalmente a la guionización en grandes películas allá en México, y otro elemento que quizá ha destacado ha sido uno de los más importantes para apoyar el desarrollo del periodismo. García Márquez fue uno de los más destacados fundadores, si vale el término de fundadores, o miembros del boom de la novela latinoamericana, del boom de la literatura latinoamericana, junto a figuras de la talla de Mario Vargas Llosa. Estamos hablando de Julio Cortázar, estamos hablando de Carlos Fuentes, que son los más destacados en aquella época tan importante del boom de la novela latinoamericana. Mucho se ha hablado de Gabriel García Márquez y se lo ha vinculado únicamente a su vertiente narrativa, a su vertiente de creador de novelas, de historias. Muchos documentales, se han hecho muchos documentales en televisión, en cine, que muestran la vida de Gabriel García Márquez y cómo se va vinculando y va desarrollando su vena narrativa, su vena de contador de historias. Pero muy poco se ha hablado, o en situaciones muy chicas, muy reducidas, su vínculo con el periodismo. No nos olvidemos que Gabriel García Márquez va a nacer precisamente al periodismo en su juventud, va a empezar a redactar, va a trabajar en periódicos tan destacados como el Heraldo de Barranquilla, el Espectador de Bogotá y en otros periódicos destacados en Colombia. Y muy pocos se han dedicado a averiguar, a comentar la vida periodística del maestro que escribió un artículo fabuloso dedicado al periodismo denominado El mejor oficio del mundo. Precisamente Gabriel García Márquez nunca va a dejar el periodismo, siempre va a marcar una línea en lo que significa el periodismo, va a fomentar, fundando periódicos, parte del premio Nobel de Literatura que va a ganar el año 1982 por toda su obra y fundamentalmente por 100 años de soledad. Ese premio lo va a destinar a la creación de medios de comunicación periodísticos, a la formación de periodistas, y siempre Gabriel García Márquez va a considerarse un periodista. Y no es para menos, el francés Jacques Girard va a realizar un trabajo muy importante que va a recopilar en 4 volúmenes importantes. Por lo menos yo tengo los 4, esto me he comprado cuando yo era estudiante de periodismo, y va a denominar en 2 etapas de Gabriel García Márquez, 2 etapas muy importantes en las cuales García Márquez va a desarrollar todo su conocimiento, tanto en la teoría y en la práctica, en el desarrollo del periodismo y de la cobertura periodística. García Márquez siempre va a destacar, va a querer ser el periodista de a pie, quiere ser el periodista que hoy se llama a todo terreno, porque le gusta ser el reportero. Su vida de joven va a estar marcada precisamente por ser un reportero. Y les decía que Jacques Girard, un francés, va a recopilar todos sus trabajos en 4 tomos. Les decía que hay otros que son en 2 tomos y se van a ir reproduciendo a lo largo de los años, y va a tener una recepción muy importante. Textos costeños, esta es la obra periodística en 2 volúmenes, y entre cachacos, también la continuación de la obra periodística de Gabriel García Márquez,
que va a predominar los periodos de 1948 hasta 1900, casi 54-55. Titula Textos costeños, precisamente es cuando García Márquez va a desarrollar sus notas periodísticas en periódicos de la costa. No nos olvidemos que García Márquez va a nacer precisamente en la costa colombiana, en la parte, digamos, tropical del sur, si cabe el término, de Colombia, y también otra parte va a desarrollar en la altura, en el altiplano, en el norte de Colombia. Y esto Jacques Chirac pone como títulos la obra periodística Textos costeños de la costa y entre cachacos. ¿Qué significan los cachacos? Los cachacos son los habitantes que viven en la zona alta de Colombia. Ahí se va a conocer con varios grandes periodistas que le van a permitir a Gabriel García Márquez desarrollar toda la vertiente periodística, todas las herramientas, todas las artimañas de lo que significa la narrativa en los grandes reportajes que Jacques Chirac ha ido recopilando a lo largo de muchos años. Hay otros textos importantes que han sido publicados. Acá tengo otro que se llama Crónicas y Reportajes, que tiene alguna variación de la recopilación que hizo Girard. Esto fue publicado el año 1976. En esta característica de la editorial Oveja Negra, es una editorial colombiana. Y acá vamos a notar cómo García Márquez se va a ir vinculando al periodismo en una primera instancia y posteriormente va a desarrollar toda esa fuerza que le va a permitir desarrollar, valga la redundancia, la narrativa. Pero antes deberíamos hablar de García Márquez. ¿Dónde nace? Él nace en un pequeño pueblo de Aracataca. Es un pueblo de la costa colombiana, vinculado al río Magdalena, esos ríos gigantescos que parecen mares, donde transitaban embarcaciones gigantescas, y algunos documentales, uno muy último que he podido apreciar en Netflix, que narra precisamente cómo a partir del nacimiento de Gabriel García Márquez y el cuidado a cargo de sus abuelos, no nos olvidemos que García Márquez se cría hasta los 8, 9, 10 años con sus abuelos maternos. El coronel que había combatido en la guerra de los 1000 días, la guerra civil colombiana, y su esposa, su madre, la abuela materna de García Márquez, que era una mujer supersticiosa, una mujer que estaba entre la mitología, estaba jugándose entre la superchería, hablaba de los sapos que se podían volver para convertirse en hombres, hablaba de no prender un paraguas dentro de la casa porque le va a caer una maldición, hablaba de que no se podía echar aceite o no se podía echar al sal, y todo el tiempo García Márquez y sus hermanos, algunos biógrafos hablan, la mayoría biógrafos no oficiales de García Márquez, tal el caso del más reconocido, el inglés Gerald Martin, que tiene este texto que es sumamente fantástico, que narra precisamente todos los aspectos del nacimiento, la niñez de García Márquez, el bachillerato de García Márquez, y ahí precisamente Gerald Martin, que quieran o no quieran, hoy en día se ha convertido en el biógrafo más, digamos, requerido para comprender
la vida de Gabriel García Márquez. Pero no nos podemos olvidar de otro importante biógrafo de García Márquez, es Tasso Saldívar. Este es un texto muy famoso en el cual también Tasso Saldívar se acerca pormenorizadamente a la niñez, a la adolescencia y al trabajo literario que realizó Gabriel García Márquez en sus primeros años. Pero muy pocos destacan el trabajo de un amigo de Gabriel García Márquez que lo admiraba mucho. Estoy hablando de Mario Vargas Llosa, que tiene este texto que es exquisito precisamente, que se denomina García Márquez, Historia de un deicidio. ¿Qué es Historia de un deicidio? ¿Qué es el deicidio? No es matar al Dios, que es un Dios. Los novelistas son creadores y García Márquez fue un gran creador, precisamente. Crea un mundo en Macondo, crea una ciudad que se parece a la ciudad que lo vio nacer, Aracataca, un pueblito muy chico, les decía, donde su abuelo va a jugar un papel, y su abuela un papel determinante en la formación de Gabriel García Márquez. Nace el 6 de marzo de 1928, si no me equivoco. García Márquez recalca mucho que nació el 28, pero la mayoría de los biógrafos le dan un año más, es decir, el año 1927 marcan como el nacimiento de Gabriel García Márquez. Les decía que el abuelo va a formar parte casi determinante en su vida, porque va a estar pegado al abuelo, como muchos de nosotros hemos estado pegados a nuestros abuelos, porque nos encantaba que nos cuenten historias, que nos cuenten sus aventuras, y qué mejor que el abuelo de García Márquez que vaya contando sus historias, ¿no? Las historias de los 1010, donde él era un protagonista, y en algún momento el abuelo de García Márquez le dice que es muy pesado cargar un muerto, y el niño García Márquez creía que, bueno, para todos, porque a todos nos dicen que cuando una persona está muerta es muy pesada, por supuesto, pero el niño en aquel momento no entendía lo que García Márquez quería decirle, es decir, cargar en la conciencia de su abuelo, porque se había enfrentado a uno de sus amigos en una discusión y lo había matado. Y esto marca de gran manera la vena narrativa de Gabriel García Márquez, conjuntamente las historias mitológicas y supersticiosas que le contaba la abuela muy vinculada, por supuesto, a las tradiciones, a las leyendas de aquellos tiempos, que no eran escritas, sino eran comentadas de boca a boca por la larga tradición de los cuentos de las personas. Y García Márquez va de alguna manera hasta sus 8 años, no va a descubrir su afición a la literatura. Luego García Márquez va a irse de Aracataca, va a dejar Aracataca, porque sus padres, en una primera instancia sus padres, según un documental, lo dejan a García Márquez, y Gerald Martín también lo comenta esto, al cuidado de sus abuelos. Va a criarse con ambos abuelos y sin sus padres, porque según el propio García Márquez dice que cada año nacía un hermano. Algunos biógrafos sostienen que García Márquez tenía cerca de 16 hermanos con la misma madre, y otros hablan de 10 o 12 hermanos. Entonces la vida era muy, muy precaria, la vida era muy complicada para Gabriel García Márquez, y a los 8 o 10 años los padres de García Márquez recogen a su hijo y se lo llevan a Sucre, a Zipaquirá, otro departamento, otro municipio de este ambiente de Colombia, a que termine el bachillerato.
Esto va a ser un cambio radical para García Márquez, ya que de la costa va a ir al altiplano, va a enfrentarse a una ciudad dura, una ciudad cerrada por el frío, y va a conseguir una beca en un colegio de Zipaquirá, donde va a terminar el bachillerato. Según los historiadores y los biógrafos, indican que García Márquez va a conseguir una beca para concluir sus estudios de bachillerato y luego va a iniciarse en la carrera de las leyes. Él va a estudiar Derecho porque, eso era lo más cercano, digamos, a lo que él había, de alguna forma, empezado a tener un acercamiento a las letras. ¿Cómo fue este acercamiento? Fue precisamente cuando alguien le pasó un cuento de Franz Kafka, ¿no? La Metamorfosis. Y ahí precisamente habla de Samsa, ¿no es cierto? Cuando se convierte en un bicho, en una cucaracha. Y él decía, si esto se puede hacer, a mí me gustaría hacerlo. Es decir, en aquel momento él no creía que la literatura podía tener una vertiente fantástica para poder narrar cosas distintas a las cuales García Márquez estaba acostumbrado. No nos olvidemos que el desarrollo de la literatura latinoamericana va a estar muy vinculado a la tierra. Rómulo Gallegos va a desarrollar Doña Bárbara, ¿no es cierto? Una novela muy bien realizada, pero es una tierra telúrica aquí en nuestro país, pero aquellos tiempos así de Sarguedas va a desarrollar una vertiente del indianismo con Raza de Bronce. Don Segundo Sombra, otra novela muy destacada de aquellos tiempos, que son novelas telúricas, que son novelas de tradiciones, que son novelas de los lugares, ¿no? muy adentradas a las tradiciones, a las leyendas, a la novela de la tierra. Y García Márquez, al enfrentarse a la literatura de Franz Kafka, va a encontrar una vertiente importante. De ahí que va a empezar a desarrollar sus primeros cuentos, que los va a empezar a publicar ya casi a los 21 años. Él va a mandar al Espectador de Bogotá uno de sus primeros cuentos, denominado, si no me equivoco, La Tercera Resignación, que de alguna forma es un trasplante de la novela de Franz Kafka, La Metamorfosis, que trata de un muerto que se vuelve a morir, y es como esos personajes que desde su conciencia van sintiendo, van narrando, y que en este caso su madre desde muy pequeño le hace construir un ataúd y le deja un espacio para que el niño crezca. Después tiene que confeccionar otro ataúd porque ya el niño era más grande, y al final el propio protagonista, un muchacho que va sintiendo malos olores, la putrefacción precisamente de su cadáver, y se resigna a morir. Toda esta vertiente de Gabriel García Márquez en este texto, que lo han denominado los que han publicado, yo lo compré esto hace muchos años, El negro que hizo esperar a los ángeles, titula, en los cuales va a recopilar sus primeros cuentos. Esta película, casi digo, este texto, La Tercera Resignación, es el primer cuento publicado por El Espectador de Bogotá de Gabriel García Márquez. El Gabo cuenta que él se había entrado a un café allá en Bogotá y había visto un personaje leyendo el periódico, y ahí se había acercado y había visto a 8 columnas su cuento en la separata de la literaria, ¿no? Y se había sentido muy... ¿Quién no se siente de que un periódico pueda publicar uno de sus cuentos? Estos cuentos y su relación con el periodismo van a constituir en parte importante en la obra de Gabriel García Márquez para, por un lado, desarrollar toda su obra periodística y por otro lado su narrativa.
Pero volviendo un poco a contar la vida de García Márquez, una vez terminados los estudios de bachillerato, él va a trabajar precisamente en una primera instancia en algunos periódicos del Espectador, en el periódico El Espectador de Bogotá. En el año 1948, un 9 de abril, vaya coincidencia con el 9 de abril de 1952 en nuestro país, en Colombia se produce una revuelta muy importante a raíz de la muerte de Jorge Elízar Gaitán. Este fue un político muy destacado, muy populista. No nos olvidemos que tanto en Bolivia y en la mayoría de los países latinoamericanos se llevaba adelante el bipartidismo, igual que acá. Habían dos partidos, los conservadores, los liberales, en Colombia. Y Jorge Eliezer Gaitán lo habían asesinado. Y precisamente la muerte de este personaje, de este político muy popular en aquellos tiempos, había generado una gran revuelta en Colombia. Habían incendiado los periódicos, habían incendiado fundamentalmente la posada o el hotel de García Márquez. Plinio Apuleyo, otro gran periodista y amigo de Gabriel García Márquez, en una entrevista que le hizo a Gabriel García Márquez, cuenta precisamente esta etapa tan importante en la que García Márquez y él habían presenciado toda esa revuelta que había generado. Posteriormente a esto se da el toque de queda y la implantación de la dictadura por muchos años en Colombia. Y García Márquez de alguna forma tuvo que dedicarse profundamente al periodismo. La dictadura había prohibido de que se realicen notas periodísticas o que se hagan despachos periodísticos del ambiente político, es decir, la política estaba prohibida, estaba censurada en los periódicos y Gabriel García Márquez y otros periodistas tenían que contentarse con redactar notas distintas, notas de otros aconteceres, y Gabriel García Márquez empieza a desarrollar toda su obra periodística que habla precisamente de algunas anécdotas que se habían sucedido. Esto lo registra, les decía, Jacques Girard en los textos costeños, y toda su obra, o por lo menos gran parte de su obra periodística, va a ser el preámbulo de Gabriel García Márquez para ir cultivando su narrativa, es decir, ir descubriendo algunos argumentos, algunos tips, algunas tácticas de la narrativa, va descubriendo en este tipo de reportajes. Y reportajes lo digo porque hoy en día está muy de moda la crónica, pero antes se hablaba del reportaje, del gran reportaje, hablaba Gabriel García Márquez, y posteriormente se habla de la crónica, ¿no? Hoy en Latinoamérica está muy de moda los cronistas y van sacando muchos textos. En nuestro país hay grandes cronistas que han desarrollado su trabajo en distintos periódicos. Pues bien, García Márquez, prohibido de hablar de política, prohibido de hacer notas periodísticas, va a construir sus notas periodísticas con hechos de la vida cotidiana. Otro texto que va a recuperar al margen del que les había mostrado es este texto Gabo Periodista. Este es un exquisito texto que también recupera gran parte de las notas periodísticas de Gabriel García Márquez, pero con comentarios de grandes periodistas. Por ejemplo, tenemos la recopilación o el gusto o la selección más precisamente de Héctor Feliciano. Se trata de algunos textos, Los habitantes de la ciudad, y pensar que todo esto estará, Día en blanco, La hija del coronel, El hijo del coronel. De alguna manera recrea un poco en la crónica sus precisamente notas que van influyendo a través de su vida de niño.
El maestro Juan Villoro, el gran escritor y cronista mexicano, va a recuperar textos dedicados a la vida cotidiana. Les decía, este texto es fascinante, no era una vaca cualquiera. Es una narración de que en un momento García Márquez estaba yendo a su trabajo y se vio bloqueado, valga el término, por una vaca. Y le pone el nombre, no es una vaca cualquiera, precisamente de esa famosa canción de niños, en la cual la vaca estaba obstaculizando el paso, y precisamente va mostrando que tanto boxeadores, gente que estaba vinculada a la lucha, no podían mover, los policías, y se convirtió la presencia de la vaca en una especie de domingo, un domingo en día martes o en día lunes. En un día ordinario la gente se arremolinaba, la gente quería tocarla a la vaca, y de este acontecimiento, al parecer inverosímil, Gabriel García Márquez saca una nota pero fascinante, con elementos de la realidad y elementos narrativos, es decir, con lo que él había visto, había presenciado. Otro texto que es No sé qué tiene el acordeón, que también lo ha recuperado Juan Villoro, refleja precisamente el significado del acordeón, un instrumento que muchas veces, según el propio Juan Villoro, que lo narra en este texto, no estaba considerado en aquellos tiempos como un instrumento de la alta cultura. Y García Márquez, además que en el vallenato, en la cumbia colombiana, siempre se ha utilizado en la música popular colombiana el acordeón. Entonces él cuenta qué tiene el acordeón tan fascinante que arruga el sentimiento. Es decir, no se arruga el acordeón, pero sí se arruga el sentimiento. Pues bien, esta es una primera entrega. Vamos a ir mostrando precisamente no solamente la faceta y la historia y la vida de Gabriel García Márquez en estas pequeñas cápsulas que vamos a ir narrando, sino más bien vamos a mostrar la faceta periodística de Gabriel García Márquez. Y una faceta muy importante, lo que acabo de mencionarles, muchos hablan de que Gabriel García Márquez, al estar vinculado a periódicos como El Espectador de Bogotá, al Heraldo de Barranquilla y a otros periódicos, no podía de alguna forma ser crítico a los dictadores de la época, porque estaba prohibido, o sea, no podía en ningún periódico hablarse de la dictadura. Pero vamos a ver poco a poco lo que no han tocado, porque muchos han hablado de su obra solamente desde la vena literaria, van descubriendo cuál es la parte fundamental en las notas periodísticas que le van a servir en la obra narrativa, es decir, cómo se va gestando el mundo de Macondo, el mundo del realismo mágico que se ha denominado gran parte de la obra de García Márquez, para poder determinar cómo a través del periodismo se ha vinculado esto. Pero yo quisiera partir de otro elemento muy importante que lo vamos a ir descubriendo a lo largo de estas entregas, como el García Márquez periodista, el García Márquez crítico, el García Márquez político e identificado fundamentalmente en el periodismo militante, el periodismo que de alguna manera va a identificar a García Márquez, que lo va a convertir primero en, esta es una joya, es la primera edición de 100 años de soledad. Yo tengo dos, pero me llama la atención, fíjense, es muy gruesa, y esta es sumamente delgada. No me van a decir que es, fíjense, no me van a decir que es resumida, pero esta es la primera edición y esta es una séptima, octava edición, pero la tengo que revisar, la he leído rápidamente, y bueno, son dos joyas, pero están completas, son de Editorial Sudamericana. Les decía que esa suerte de compromiso con la política, compromiso con la revolución cubana en una primera instancia y a lo largo de su historia, va a permitir a Gabriel García Márquez convertirse en amigo de Fidel.
y lo va a defender a Fidel Castro, incluso hasta muy entrada, casi hasta los 30 años de gobierno de Fidel Castro. Va a generarse muchos enemigos, va a generarse la ruptura con con su mismo amigo Plinio Apuleyo, que era su amigo que lo ha acompañado a Cuba, que ha vinculado a la literatura también con el periodismo. Va a trabajar en prensa latina de Cuba, y esto lo vamos a ver en las próximas entregas. Pues bien, eso es lo que quiero hacer, mostrarles un poco la historia a través de los libros, a través de sus reportajes, la vida del periodista, del escritor Gabriel García Márquez, su visión política, su visión comprometida con el periodismo y ese periodismo que a todos nos ha solazado a través de sus distintas crónicas y reportajes. Hasta la próxima entrega.